Bien, para continuar acerca de los temas que tenemos predispuestos para esta materia de temas selectos de biología, en este momento vamos a ver y adentrarnos al tema de genética de las enfermedades. Este tema es muy extenso, esperemos que alcancemos a abarcar todos los temas. Llega a ser confuso, llega a realmente ser difícil. Difícil en cuanto a la comprensión, porque existen muchos términos que pueden llegar a confundirlos, ¿de acuerdo? Yo les aconsejo buscar algunos otros tutoriales en YouTube donde pudieran ustedes poder aclarar algunas dudas. Esa es una opción. La segunda opción, ya tienen mi número, estoy abierta a cualquier duda que tengan y que se generen durante este aprendizaje. Si tienen dudas, pueden contactarme por medio del grupo de WhatsApp para poderles apoyar en lo que se les ofrezca y en lo que tengan ustedes dudas. Con toda confianza pueden contactarme para poderlos apoyar, ya sea por medio del grupo de WhatsApp o algún correo electrónico, alguna señal de vida que ustedes quieran utilizar, pueden hacerlo para que me puedan ustedes a mí contactar y poderles brindar el apoyo necesario para aclararles las dudas. De igual forma, si quieren podemos agregar un video extra para aclarar esas dudas. Si son varios que tienen dudas sobre un solo tema específicamente, podemos hacer un segundo o tercer video para poderles apoyar sin ningún problema, nada más por favor avísenme. Bueno, las enfermedades, vamos a ver la genética de las enfermedades. ¿Cómo es que las enfermedades se llegan a originar por medio de nuestros genes, por medio de la herencia familiar, por medio de algunas otras modificaciones y alteraciones que sufren los bebés durante el desarrollo de gestación? O bien dicho, durante el desarrollo del embarazo pueden ocasionarse varios problemas de alteraciones en el desarrollo de las células, y esto puede ocasionar algunas de las enfermedades de manera genética. Para esto es necesario que ustedes conozcan a qué nos vamos a referir con genética de las enfermedades. Si bien genética de las enfermedades nos vamos a referir a cualquier trastorno que se origina debido a una alteración en uno de los genes, ¿de acuerdo? Vamos a ir paso por paso. Este es únicamente nuestro concepto general en cuanto a genética de las enfermedades. Y entonces tenemos que nosotros vamos a clasificar las enfermedades genéticas que vamos a ver en esta unidad. Las vamos a clasificar en 3 grandes grupos, ¿de acuerdo? Y tenemos las enfermedades congénitas del metabolismo. Tenemos las mutaciones de genes y tenemos por factores multifactoriales, ¿de acuerdo? Dentro de cada uno de estos grandes grupos vamos a tener otros pequeños subgrupos. Dentro de las enfermedades congénitas del metabolismo vamos a tener un segundo grupo o un grupo más específico, o nos vamos a referir a todos los defectos en las vías metabólicas de las células. Todas las enfermedades que por estos defectos pudieran ocasionarse. Dentro del grupo de mutaciones de genes vamos a tener herencia monogénica y vamos a tener otro pequeño grupito que es autosómicas. Estos dos pequeños grupos dentro de las mutaciones por genes van a originar varias enfermedades que también vamos a ver en su momento. Y por factores multifactoriales vamos a tener los que van a ser causantes por diferentes
factores, ¿de acuerdo? Enfermedades que no se van a originar únicamente por un solo factor, sino requiere de muchos más. Esta es la clasificación que nosotros vamos a manejar en los grupos de las enfermedades genéticas. Este nada más es para que ustedes vayan identificando todos los grupos de enfermedades que vamos a estar analizando y revisando durante esta unidad. Para esto, entonces, adentrándonos un poco más en el concepto de enfermedades congénitas, ya dijimos que van a ser originadas por la alteración o defecto de uno de los genes, ¿de acuerdo? Pero enfermedades congénitas también tiene que ver con algo, con esa característica específica, alteración, enfermedad, anomalía, discapacidad. Cualquier situación, pero que ya nace la persona con esta situación. Desde que nace con ello. ¿Por qué? Porque se origina durante el embarazo. Por eso ya nace con esa enfermedad o ya nace con esa discapacidad o ya nace con esa alteración, mutación, etc. De eso se refieren las enfermedades congénitas, ¿de acuerdo? Y entonces, la genética de las enfermedades van a referirse precisamente a estas características, a todas las enfermedades congénitas. Y tal cual, entonces, la mayoría de las enfermedades, como ya les mencioné, se generan durante el embarazo y nace el bebé ya con estas características. Y estas enfermedades congénitas pueden ser hereditarias, pero también no pueden ser hereditarias. Puede ser que el bebé nazca sano. ¿A qué me refiero? Hay muchísimas combinaciones en cuanto a las enfermedades congénitas y a las enfermedades genéticas. Se originan por diferentes factores, por diferentes causas, etc. Pero para referirnos en cuanto a ser hereditarios o no, la herencia se define, chicos, aquello precisamente que se va a pasar de madre a hija, madre a hijo o de padre a hija. De esta forma de que los padres heredan ciertas características o les pasan ciertas características específicas de ellos como padres, se le llama herencia o factores hereditarios. Aquí en este pequeño diagrama tenemos el padre y tenemos a la madre, ¿de acuerdo? Y supongamos que el padre es un portador de un gen defectuoso, de un gen que está afectado, está diferente y anormal al resto. Y la madre también es portadora de un gen afectado. ¿A qué me refiero con ser portadores? A que están cargando o que dentro de ellos se encuentran ya un virus identificado o detectado, pero no manifiestan la enfermedad. Por ejemplo, ahorita con esto del COVID-19, hay muchos portadores, hay muchas personas que ya son contagiados por el virus, pero no manifiestan una enfermedad, no tienen síntomas, no demuestran la enfermedad, pero dentro de ellos cargan consigo ese virus y pueden contagiar a las otras personas. A esas personas se les denomina portadores. Entonces, en este diagrama tenemos que el padre y la madre son portadoras de un gen afectado, un gen que está dañado. Y entonces, papá y mamá tienen 4 hijos. De estos 4 hijos, cuando las enfermedades congénitas son hereditarias o no, pasa de la siguiente forma. Ustedes ven aquí una R mayúscula y una R minúscula, diferentes colores. Una nos va a ejemplificar que es una persona sana,
o genes sanos. Y este nos va a demostrar genes enfermos. Entonces, o genes afectados. Entonces, ellos dos tuvieron 4 hijos. De estos 4 hijos, no todos enferman y no todos son sanos y no todos pueden ser manifestando la enfermedad. Algunos nada más van a ser portadores, van a cargar con esos genes defectuosos. En este caso, el primer hijo que nace no nace afectado. Él nace completamente sano por la combinación de sus genes sanos. Tuvieron el primer hijo sano. Y entonces, por los genes defectuosos de papá y mamá, tuvieron 2 hijos más siendo portadores, con las mismas características que papá y mamá. Es decir, tienen un gen sano y tienen un gen sano y un gen afectado. Por lo tanto, estos dos van a ser portadores, no van a manifestar la enfermedad, van a ser aparentemente personas normales, pero van a cargar consigo esa genética dañada. Y el cuarto hijo que tuvieron, se combinaron los 2 genes afectados y entonces tuvieron un hijo totalmente enfermo. Ya no es que nazca un hijo portador. Aquí ya nació el cuarto hijo, ya completamente enfermo, manifiesta la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, síndrome de Down, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, no sé, cualquier otra enfermedad que se origina de manera hereditaria. A eso nos vamos a referir con el término de ser hereditarios o no. Pasar de padres a hijos ciertas características o ciertos genes sanos o ciertos genes afectados. Todo lo que tiene mamá y papá pueden heredarlo a los hijos, pero los hijos no van a cargar con toda la información igual que los padres. Ya vimos, podemos tener un hijo sano, podemos tener hijos también portadores como papá y mamá, o podemos tener un hijo completamente enfermo. ¿De acuerdo? A eso, y de esto pueden derivarse muchísimas combinaciones, porque puede tener papá y mamá solo un hijo, y ese hijo puede nacer sano, o ese único hijo puede nacer portador, o puede nacer enfermo, o puede ser que los nietos. Entonces, en la genética hay mucho juego en cuanto a la herencia de las enfermedades, pero no nos vamos a clavar mucho en esta situación para no enredarlos más. Lo único que quiero que ustedes identifiquen es cómo pueden heredarse las enfermedades o cómo pueden hacer un hijo sano o un hijo enfermo. Y esto es porque papá y mamá ya tienen consigo genes defectuosos o genes afectados. Y es muy importante que ustedes conozcan lo siguiente. Permítanme un segundo. Listo, una disculpa. Para continuar, entonces, nosotros vamos a tener algunos factores que pueden ocasionar estas enfermedades congénitas, ¿de acuerdo? Y las enfermedades congénitas pueden ocasionarse por este grupo de factores. Factores se refiere a ciertos rasgos o ciertas situaciones que van a conducir a que una situación se lleve a cabo o no. Por ejemplo, los factores que pueden causar una enfermedad van a conllevar a una persona sana a que pueda enfermarse o pueda no enfermarse, pero no siempre se lleva a cabo todas. Puede ser con alguna de estas características, con alguna de estos factores, pueden ser conductores de que se ocasione una enfermedad inclusive. Y puede ser que una persona lleve todos estos factores y a lo mejor pudiera no enfermarse. Son muchas situaciones que pueden
variar dentro de la genética en las enfermedades y el resto de todas las enfermedades, ¿eh? Pero bueno, no nos salgamos de la línea. Vamos a continuar con los factores que causan las enfermedades genéticas. Y estos son 4 factores, principalmente, que son socioeconómicos y demográficos, que son factores genéticos, factores de estado nutricional de la madre y factores ambientales. Cuando una persona se expone a cualquiera de este grupo de factores, pueden ocasionarse una enfermedad. Y entonces, dentro de los factores socioeconómicos y demográficos tenemos una de las primeras características es que son más frecuentes las enfermedades congénitas para ocasionarse en países y en familias de bajos recursos, porque precisamente las madres durante el embarazo, como son enfermedades que ya mencionamos, se van a ocasionar durante un embarazo, estas enfermedades pues no siempre cuando una madre está embarazada, cuando una persona está embarazada y tiene que acudir a las unidades médicas por precisamente bajos recursos, inclusive por ignorancia, no acuden al médico, no se revisan, no se alimentan bien porque no tienen dinero para hacerlo. Y pues bueno, muchas situaciones de las condiciones en las que viven, de las condiciones a las que se exponen diario y todas estas situaciones que se ocasionan en un medio ambiente de bajos recursos pueden ocasionar este tipo de problemas y por eso en ellos es más frecuente. La segunda tiene que ver con las mujeres. A menudo carecen de acceso suficiente, como ya les mencionaba, a los alimentos nutritivos, precisamente con bajos recursos, o también puede ser que tengan una mayor exposición a los agentes que ocasionan estas enfermedades. Y en cuanto a los factores genéticos, precisamente tenemos los defectos en el ADN, en los que ya vienen en nuestro ADN. Para poder heredar padres a hijos, toda esta información que les mencionaba que se va a heredar o que se va a transportar de padres a hijos, pues es precisamente en la carga o en la información genética que se va a combinar durante la fecundación. Y uno de estos, pues precisamente, pues es el ADN o los genes que se van a combinar. Y al combinarse puede surgir defectos o pueden ya los padres portar genes defectuosos. Y también puede haber una incompatibilidad en cuanto a los grupos sanguíneos. Ustedes han escuchado, yo creo, que pues todos tenemos un tipo de sangre diferente. A positivo, RH negativo, RH positivo, O positivo, etc. Todos estos grupos consanguíneos no pueden ser combinados porque van a ocasionar un tipo de enfermedad congénita precisamente. Entonces, cuando papá y mamá se embarazan y combinan toda la información genética, también en esa información genética viene la combinación de compatibilidad sanguínea. Y entonces, si no son compatibles, también pueden desencadenar este tipo de enfermedades. Y entonces, en cuanto al estado nutricional de la madre, tiene que ver con lo que mencionábamos de bajos recursos, pero también hay madres de muy buenos recursos económicos y aún así no se alimentan correctamente. Y durante el embarazo debemos de llevar una alimentación totalmente sana y enriquecida de nutrientes tanto para la madre como para el hijo. Y que no puedan tener alguna dificultad ni al nacimiento, ni tampoco se puedan desarrollar para impedir que se desarrollen este tipo de enfermedades. Si no lleva un buen estado nutricional la madre, pues entonces vamos a ocasionar problemas en la salud del bebé, como las enfermedades congénitas. Y los factores ambientales que van a mezclarse o a influir para que puedan ocasionarse o no estas enfermedades
es la exposición de la madre embarazada a productos como plaguicidas, otros químicos, como a los medicamentos, como al alcohol, como radiación, basureros, a las minas, etc. Si la madre se encuentra en cualquiera de estas situaciones, van a aumentar la posibilidad de que pueda contraer su hijo una enfermedad congénita. Entonces, ya les había yo mencionado que vamos a clasificar nuestras enfermedades congénitas en 3 grupos grandes. Este va a ser nuestro primer grupo, que son las enfermedades congénitas del metabolismo. Pero para todo esto, yo quiero que recordemos algunos conceptos. Yo espero que ya los hayamos visto. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas de enzimas catalizadas en la célula. Qué confuso, ¿verdad? Bueno, vamos a desglosar este pequeño concepto para comprender qué es el metabolismo. El metabolismo dice que es un conjunto de reacciones químicas y de las enzimas catalizadas en la célula. Quiere decir que el metabolismo se va a llevar a cabo en la célula, ¿de acuerdo? Ya, nos adentramos en la célula. Y que van a ser un conjunto de reacciones químicas. Este conjunto de reacciones químicas van a requerir o van a liberar energía. Por ejemplo, aquí en esta pequeña imagen. Dentro de las células se llevan múltiples reacciones químicas. Vamos a tener unos reactivos y van a realizarse unos procesos y combinaciones para resultar un producto. Es como si nosotros tuviéramos una operación matemática. Por ejemplo, 1 más 1 menos 1, ¿cuánto va a ser? Tenemos 1 más 1 menos 1, esa va a ser nuestro reactivo. Para poder llevar la operación, entonces vamos a llevar 1 más 1 son 2, menos 1 es 1. Aquí ya llevamos nuestra operación y entonces vamos a tener un producto, o sea, el resultado que fue de nuestra operación, 1. De ese modo vamos a conjugar varias moléculas dentro de la célula. Y al realizar esta secuencia son reacciones químicas, pero para poder llevarlas a cabo vamos a requerir energía para hacerlas o vamos a procesar las reacciones y luego de ahí resulta energía. Quiere decir que o necesito ATP o voy a resultar ATP. ¿Recuerdan más o menos esas reacciones que ya hemos visto? De esa forma, el ATP, muchachos, es que entra en este juego de reacciones químicas. El ATP es sumamente importante en cuanto al metabolismo. Y entonces dice que son un conjunto de reacciones químicas de enzimas catalizadas. Las enzimas catalizadas son sustancias que no van a consumirse ni a desgastarse las propias enzimas. Van a requerir un aumento de su velocidad, pero sin destruirlas. A eso se le llama enzimas catalizadas. Entonces vamos a necesitar que todas estas reacciones y lo que yo acabo de explicar se lleve a cabo dentro de la célula. Y a todo este conjunto de reacciones químicas de este tipo de enzimas se le llama metabolismo. Por eso el metabolismo es un balance energético. ¿Por qué? Porque van a identificar si esta reacción química necesita o va a liberar energía y a dónde la va a enviar. Todo ese proceso también lo lleva el metabolismo. Y también muchos autores, muchos textos dicen que por esta situación el metabolismo es una actividad química altamente organizada. ¿Por qué? Porque van a identificar qué moléculas o qué sustancias requieren ser activadas para llevar a cabo una reacción química que van a requerir o van a liberar energía y
Si requiere energía, se la van a mandar, y si libera energía, lo que resulte de aquí, se lo van a mandar a quien lo necesite, etc. Y todo esto, por eso es altamente organización. Y uno de los objetivos principales del metabolismo es precisamente la correcta manipulación de la materia y de la energía por parte de la célula para así mantener el estado vital completamente sano. Entonces, si nosotros tenemos como objetivo es precisamente la manipulación de estas materias, de esta materia, para poder requerir o liberar energía y poder tener un balance energético, y todo está dentro de la célula. Y esto nos va a ayudar a mantenernos en forma vitalmente sanos. Entonces, el metabolismo funciona a través del proceso por proteínas, carbohidratos y grasas que usa nuestro cuerpo para producir energía a través de los alimentos. En nuestro cuerpo ya tenemos proteínas, ya tenemos algunos carbohidratos y ya tenemos grasa. Y al momento en el que nosotros consumimos alimentos, estos procesos van a combinarse, van a reaccionar con los que ya tenemos en el cuerpo para de esa forma producir energía y que nuestro cuerpo pueda estar funcionando de manera correcta. Ahora, vamos a poner un poquito más de reflexión. Si ustedes pudieran echar un vistazo en lo profundo de su cuerpo, ustedes verían que es un centro de mucha actividad, un lugar donde ocurren muchas cosas y muchas situaciones al mismo tiempo. Ya sea que ustedes se encuentren despiertos o dormidos, corriendo o viendo televisión. Si ustedes se encuentran sin realizar alguna actividad como estar dormidos o estar acostados viendo televisión, también requieren muchas actividades, pero de manera interna. Dentro de su cuerpo están ocurriendo muchas cosas. Igual, si ustedes están haciendo ejercicio, caminando, cocinando, no sé, de esa forma también ocurren muchas actividades dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, y para poder llevar a cabo actividades muy aceleradas o actividades donde requiera estar completamente sin hacer nada, pues dentro de las células vamos a requerir lo siguiente, o dentro de las células van a ocasionar lo siguiente. Aquí va a ver que la energía está siendo transformada. Así es. Si ustedes no están haciendo nada en este momento y únicamente están poniendo atención, pues ya están requiriendo energía para poderla transformar y poner esa atención. Si ustedes están acostados sin hacer nada, requieren energía transformada para poder consumirla y que ustedes puedan estar completamente en reposo, para manejar la respiración, para manejar la circulación de la sangre, para manejar el latido de su corazón, para poder respirar, para poder relajarse. También para eso necesitamos que la energía esté transformándose. Y si ustedes están caminando, corriendo o haciendo ejercicio, pues van a requerir más energía que se requiere estar transformada. De esta forma más o menos, chicos. Vamos a necesitar nuestra energía ATP. Y el ATP es cuando nosotros estamos más activos, y cuando estamos menos activos necesitamos ADP. Y una serie de combinaciones que van a requerir energía o que van a necesitar que entre la energía para transformarla. Y de esta manera, de forma de ciclo, es que nuestra energía se transforma. De esta forma, el metabolismo en la célula es esto que les acabo yo de mencionar.
Ahora, aquí dice, cambiando de forma al tiempo que las moléculas realizan las reacciones químicas interconectadas. Es decir, que si nosotros requerimos energía ATP o ADP para requerir o para liberar energía, las otras moléculas tienen que estar conectadas con esta fuente de transformación de energía para decirle, ¿sabes qué? Necesito 2 moléculas de ADP y una de ATP para realizar esta reacción química. O a lo mejor las otras moléculas le van a decir a este ciclo, ¿sabes qué? Yo ya llevé a cabo mi reacción química, toma, me sobraron 2 ATP y una ADP, utilízalas. Y entonces vuelve a iniciar otro ciclo. Más o menos de esta forma es que se lleva a cabo el metabolismo todo el día en su cuerpo y dentro de las células. Y de esta forma es que nosotros, como ya les mencioné, vamos a estarnos manteniendo vivos y funcionalmente óptimos para continuar nuestra vida cotidiana. Ahora, el metabolismo no nada más es uno. El metabolismo son muchos procesos y muchas vías metabólicas. Por lo tanto, vamos a verlo de manera general. Para que lo anterior ocurra, como les había mencionado, todo esto ocurra, las reacciones químicas están vinculadas a cadenas o vías metabólicas para que puedan llevarse a cabo. ¡Qué revoltijo!, ¿verdad? Se preguntarán qué significa esto. Bien, vamos a ver. Esto es un diagrama de todas las vías metabólicas que ocurren dentro de la célula. Todo esto está ocurriendo en este preciso momento dentro de su cuerpo. Todas estas son rutas metabólicas, vías metabólicas, cadenas, procesos metabólicos. Todas las células están en completa continuidad metabólica. Y para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor, todas las líneas que ven aquí, todas, son una reacción química diferente, ¿de acuerdo? Y cada puntito es un producto o un resultado de una reacción química. Por ejemplo, vamos a empezar aquí tantito. Aquí tengo un producto de una reacción química. De aquí a este puntito es una reacción química y resultó otro producto. De ahí a otro puntito tenemos otra reacción química y otra vía metabólica que va a resultar otro producto. Y nos vamos a la siguiente, que es una reacción más larga. Y de aquí el producto sale de la vía metabólica. Y de aquí, y así nos vamos. Si ustedes se pusieran a unir, a seguir toda una línea completamente, es una vía metabólica. Son varias reacciones químicas las que se llevan a cabo y son varios productos que resultan de aquí. Si ustedes fijan, estamos siguiendo solo una ruta metabólica y no tiene fin. De aquí me puedo ir para arriba o de aquí me puedo ir para acá y de aquí me voy para acá y todo esto es el metabolismo. Todo esto está ocurriendo ahorita en el cuerpo de ustedes. Ahora, imaginen esto en una sola célula. En una sola célula que se lleve a cabo todas estas rutas metabólicas, todas estas reacciones químicas. Ahora imagínense en todas las millones de células de los diferentes órganos y tejidos que tienen el cuerpo de ustedes. Es bastante, es muchísimo lo que realmente se está llevando a cabo. Por eso es un centro de actividad su cuerpo. Y pueden ocurrir todo al mismo tiempo o puede ocurrir una, luego la otra y luego la otra y luego la otra y luego la otra. Ya dependiendo de la necesidad de cada célula. Algunas de las reacciones se llevan a cabo, ya les he mencionado, liberando energía o algunas van a requerir energía para poder realizarlo.
Y esta energía las células la van a absorber de los alimentos que ustedes consumen. Todas las vías y procesos metabólicos se van a agrupar en estas 4 clasificaciones principales. Hay un proceso metabólico donde se construyen moléculas de azúcar por medio de la respiración celular. Y hay otras vías metabólicas que descomponen moléculas de azúcar por medio de la fotosíntesis, sobre todo en las plantas. Hay otra vía metabólica, otro grupo de vías metabólicas que requieren la construcción de moléculas y de energía. Estas van a construir esas moléculas por medio del anabolismo. Y otras van a degradar o destruir moléculas y energía por medio del catabolismo. Esos son nuestros grupos de vías, ¿de acuerdo? Y nuestros principales procesos metabólicos del cuerpo, es decir, que yo como ser humano requiero que cualquiera de estos procesos se lleven a cabo y de todo lo que ya vimos, es cuando existe una digestión tanto de los alimentos ingeridos como de los nutrientes aportados por estos alimentos. Desde que nosotros comemos una torta y masticamos, ahí yo necesito energía o estoy liberando energía para masticar. Y tenemos cualquiera de estas vías y procesos. Después lo digerimos y lo deglutimos, pasa por el esófago, etcétera, etcétera, llega al estómago, de ahí se digiere, de ahí se desintegran los alimentos. Todo lo que les estoy mencionando requiere o libera energía. Se llevan a cabo reacciones químicas y se llevan a cabo cualquiera de estos grupos. Entonces, todo esto requerimos metabolismo de las células. Después de que ya se degradan los alimentos en el estómago, los nutrientes se van a dirigir a los órganos que requieren de esos nutrientes. Para la transportación de estos nutrientes vamos a necesitar o gastar energía. Y para poder que los órganos y los tejidos absorban y degraden esos nutrientes, también vamos a necesitar o liberar energía. Y vamos a necesitar de la metabolización en las células. También para que nuestra sangre se mantenga circulando por todo nuestro cuerpo, también nosotros requerimos que se lleve a cabo la metabolización en las células. Igual, cuando nosotros vamos al baño y vamos a desechar por medio de la orina o de la defecación, también vamos a necesitar el metabolismo de las células. Y para regular el calor corporal. No es lo mismo cuando yo estoy acostada que baja la temperatura corporal a que yo reactive el calor corporal para poder realizar algunos movimientos. Y también voy a necesitar la metabolización de las células. De esta forma, entonces, yo requiero todos estos procesos metabólicos. Ahora una pregunta. Ya vamos entonces captando dónde se va a originar o en dónde van a repercutir las enfermedades que vamos a ver. Ya les expliqué toda la función del metabolismo. Si existe alguna enfermedad congénita, es decir, que se desarrolle durante el embarazo en el vientre al bebé y que nazca con esta enfermedad, ¿ya sabemos dónde va a repercutir? Ya nos vamos dando una idea de cómo es que se va a llevar a cabo la consecuencia de alguna enfermedad. Yo espero que sí. Si no, igual, contáctenme y lo aclaramos. Ahora sí vamos a ver entonces las enfermedades congénitas metabólicas. Estas enfermedades congénitas metabólicas son defectos de nacimiento.
Se trata de anomalías estructurales o funcionales a nivel metabólico, es decir, alguna anormalidad en las funciones o estructuras de las que ya vimos. Y estas se van a originar primero en el vientre de la madre durante el desarrollo embrionario, ya que el bebé nace entonces, va a nacer con la enfermedad. Muchas de estas enfermedades pueden ser detectadas oportunamente durante el embarazo y pueden darle la opción a la madre de abortar de una manera segura y legal, de forma legal, para que no pueda pues, repercutir en la salud del menor o en la salud de la madre, por ejemplo. Pero hay algunas que no pueden ser detectadas a tiempo y entonces se detectan durante el parto. Y ahí ya no podemos hacer nada más que darle una mejor calidad de vida al bebé. Y otras veces se puede detectar en momentos posteriores, a los 5 años, a los 3 años, a los 10 años, 18, 30, 40. ¿Quién sabe? En alguna etapa de su vida ya se puede detectar esta enfermedad. Y puede ser que el resto de su vida se le dé una mejor calidad de vida. Estas enfermedades tienen su origen en una mutación o cambio permanente de una proteína o de una enzima que hace que un proceso metabólico quede bloqueado. Bien, de esta forma. Ya vimos que nosotros tenemos todas nuestras rutas metabólicas y por una mutación o un cambio en la forma de una proteína, de una sola proteína o de una sola enzima, puede ocasionar que se bloqueen algunos procesos metabólicos, queden totalmente bloqueados y todo lo que va a continuar no se realice. Por eso se ocasionan estas enfermedades. Y esto va a ocasionar que se altere la función normal de la célula donde se está llevando a cabo este bloqueo. Por consecuencia, esta célula va a ocasionar que el órgano donde ésta está no esté funcionando de manera correcta. Por lo tanto, también esta alteración de la función va a provocar que las sustancias químicas del sistema digestivo pues no puedan descomponer los azúcares, los ácidos, la energía, los nutrientes, todo aquello que estamos consumiendo, nuestro cuerpo no reaccione químicamente correcto para poder llevar a cabo estas rutas metabólicas porque ya están bloqueadas. Y también van a impedir que los órganos y los tejidos almacenen energía para utilizarla después. Muchas veces órganos y tejidos almacenan esta energía y la utilizan después y al bloquear estas rutas metabólicas van a impedir que esa energía se lleve a cabo o que el órgano no pueda almacenar esa energía o que el órgano no pueda liberar esa energía y mandarla correctamente a donde debe de hacer su función. Todo esto va a provocar que ciertas sustancias que tenían que ser metabolizadas se acumulen, comiencen a acumularse por ese bloqueo que hay y que van a hacer falta realizar esas funciones que tenían destinadas. Entonces, al acumular las sustancias que quedaron bloqueadas van a ocasionar las enfermedades. Existen diferentes grupos de trastornos metabólicos.
Algunos van a afectar a la descomposición de los aminoácidos o a la descomposición de los carbohidratos, de los lípidos e incluso directamente puede afectar a las mitocondrias, a las funciones de todos ellos. Las enfermedades que vamos a ver van a repercutir de alguna forma a algún grupo de estos que acabo yo de mencionar y de sus funciones. Bien, ahora, dentro del grupo de enfermedades metabólicas congénitas vamos a tener el ejemplo de 3 enfermedades. Una, la fenilcetonuria, 2, la galactosemia y 3, hemoglobinopatías. Cualquiera de estos 3 grupos de enfermedades van a ser ocasionados y van a tener síntomas o consecuencias en el cuerpo de manera diferente. Pero cualquiera de estas enfermedades son metabólicas porque su origen es y va a repercutir en algo de lo que ya mencionamos, o congénitas porque se desarrollan durante el vientre, ¿de acuerdo? Para comenzar entonces, la fenilcetonuria es una enfermedad que primero debemos identificar cómo se origina. Esta se va a basar en el trabajo o en el objetivo de una sustancia conocida como fenilalanina. Esta sustancia trabaja junto con otra sustancia que se llama tirosina y ambas son aminoácidos, ¿de acuerdo? La fenilalanina se encuentra en alimentos con proteínas. Todos los alimentos con proteínas que ustedes consumen conllevan fenilalanina y junto con la tirosina van a realizar funciones específicas en nuestro cuerpo. Entonces, para poder, ya habíamos dicho que si saturamos una de las sustancias va a ocasionar una enfermedad por el bloqueo de la ruta metabólica, porque ya no se va a llevar a cabo. Para poder regular las rutas metabólicas y los niveles de fenilalanina, se requiere de una enzima. Su enzima principal es fenilalanina hidroxilasa. Y esta enzima que se va a requerir para poder regular los niveles de esta sustancia o de este aminoácido en el cuerpo, va a permitir que controle la síntesis de las proteínas que vamos a estar ingiriendo en los alimentos. Cuando ustedes ingieren un alimento con proteína, va a requerir, como ya les mencioné, que el organismo lo desintegre en el estómago y mande sus nutrientes a donde debe de ser. Y esta va a ser con la ayuda de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Y también nos va a permitir que una neurona se comunique con otra neurona. Y a este conjunto se le llama neurotransmisores. Entonces, nos va a permitir 2 funciones en nuestro cuerpo. La metabolización de todo esto va a resultar al control de la síntesis de las proteínas que estamos consumiendo y la comunicación entre neuronas. Estas reacciones se van a llevar al principio en el hígado. ¿Ya vamos teniendo una idea? Quiere decir que lo que yo consumo de proteínas no lo voy a digerir y que va a repercutir en el hígado. Ok. Por lo tanto, entonces, esta enfermedad es cuando un bebé nace sin la capacidad de descomponer apropiadamente la fenilalanina, lo que va a producir que no existan estas funciones y que repercute en el hígado. Es una enfermedad hereditaria. Ambos padres
así como la imagen que ya vimos, deben de tener un gen defectuoso que van a heredar a los hijos. Pero solamente aquellos genes defectuosos que se hereden, los dos, van a enfermar al bebé. Y entonces de esa forma va a producirse esta enfermedad. Sin la enzima fenilalanina hidroxilasa para poder regular estos niveles del aminoácido, se van a empezar a acumular en nuestro cuerpo, lo que va a ocasionar daños al sistema nervioso central, porque ya no va a haber una comunicación de neurona a neurona. Va a ocasionar daño cerebral, va a provocar discapacidad intelectual grave, va a ocasionar un retraso en el desarrollo de nuestro cuerpo y también va a desencadenar microcefalia. Esta es la microcefalia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Esta es una cabeza normal que está simétrico al cuerpo del bebé. Y la microcefalia debieron haberlo visto en etimologías grecolatinas. Es micro, pequeño, cefalia, cabeza. Cabeza pequeña. Es una cabeza